ustedes en este espacio justamente que intenta ofrecer pues algunas reflexiones sobre el periodismo mexicano y el actuar de los medios de comunicación, siempre, creo que esto lo platicamos desde el principio, con el afán de construir un diálogo que nos permita conocer mejor dichas prácticas y contribuir, desde luego, a la mejora constante de la profesión, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Creo que este es el objetivo principal y de ninguna manera, desde luego, es querer juzgar o señalar algún medio, a ver quién lo hace, o algún periodista, ¿no? Quién lo hace bien, quién lo hace mal, quién lo hace mejor o peor, como si se tratara de una especie de un periodistómetro o algo así que le llaman, ¿no? Lamentablemente, durante las últimas semanas nos ha tocado hablar sobre esto. Hemos atestiguado acontecimientos que nos obligan a regresar a leer con mucha atención los códigos deontológicos con los que es supuesto que se norma a quienes se dedican al periodismo como profesión, sin distinción de la plataforma en la que se distribuye el contenido informativo. Esto incluye también, desde luego, la información que se distribuye en las redes sociales. En esta ocasión es obligatorio referirnos a la cobertura que se ha realizado sobre el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco: Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante. Caso sobre el que pesa la indignación de una sociedad desesperanzada y cansada por la falta de soluciones, y frente a un fenómeno que parece estar lejos de terminar. Ante ello, el periodismo mexicano no parece estar dando muestras de empatía ni del mínimo respeto hacia las víctimas, mucho menos de apoyo para entender el fenómeno más allá de las cifras o del capital político que representa para intereses de particulares. En medio de esta coyuntura, las audiencias nos hemos topado ante imágenes explícitas en las que aparecen estos jóvenes o algunos jóvenes en situaciones sumamente violentas y de las que los medios asumen la autoría a miembros de los grupos criminales que operan en la región Bajío. Hemos dado cuenta de imágenes parecidas en los últimos 15 años, un poquito más, y de situaciones que hemos normalizado como sociedad y de las que los medios de comunicación no se han hecho responsables. Hemos contabilizado sin fin de casos. Me vienen a la mente ahorita el caso de Devani Escobar, por ejemplo, en Monterrey el año pasado, o los niños de la guardería ABC en Hermosillo en 2009, o el feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México en febrero del año 2020. Todos con imágenes crudas, distribuidas irresponsablemente en los medios de comunicación, aún excusándose con el respaldo de haberlas obtenido desde las redes sociales digitales. En todos estos casos, y en otros casos que se pueden seguir sumando, y que se han sumado, los medios parecen haber privilegiado el sensacionalismo por encima del interés periodístico. Entre otros medios nacionales y regionales, ¿no? de todo, creo que destaca el noticiario de Grupo Imagen, conducido por Ciro Gómez Leiva, el noticiario nocturno, quien presentó un fragmento de la grabación filtrada en redes sociales en donde jóvenes son obligados a maltratarse entre sí, incluso llegando a situaciones fatales, ¿no? Voy a evitar ser más descriptivo con lo que sucede o lo que se puede ver en ese video. Otros medios en internet, también un sinfín de medios, entre los que destacan, o que me llamó mucho la atención, el de Aristegui Noticias, que también retomaron capturas de pantalla u otras imágenes y las reprodujeron sin filtro también, al calor de la animadversión que genera por sí sola la noticia de la desaparición de los jóvenes jaliscienses. A propósito, y en palabras del ensayista marroquí Gerard Imbert, el exceso de la visibilización en la representación de la violencia, de la muerte o del sadismo acaba produciendo una especie de insensibilización en el sujeto o en nosotros como audiencia, y se genera también una trivialización de las imágenes, promoviendo su aceptación como un hecho natural. La utilización de las escenas de violencia, ya sea real o simulada, facilita entonces la confusión entre nosotros como audiencia. ¿Estamos entonces, me pregunto, en una situación ya irreversible? Y esto, bueno, pues porque la cobertura sobre estos hechos no solo me preocupa como parte de la audiencia, sino como periodista también y como investigador académico en el área de las rutinas de producción de las noticias y del ejercicio periodístico en entornos violentos como el mexicano. A casi 2 décadas desde el inicio de los primeros hechos violentos que se convirtieron a la postre en el espectáculo mediático, ¿no?
y de los hechos que que agudizaron la hostilidad, la censura, la violencia y los asesinatos, el panorama no parece haber evolucionado. En otras palabras, todos estos años han servido para muy poco en el periodismo, para preservar el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a las víctimas y a los familiares de las víctimas, es decir, el respeto en realidad a la audiencia en lo general. Parece que están en la basura todos estos coloquios, todos estos foros, comunicados, todas estas alianzas de medios y demás iniciativas que durante años se han sostenido con el fin de generar narrativas que coadyuven al entendimiento y a la solución del fenómeno de la violencia en México, que coadyuven también a la búsqueda de la justicia y de encontrar otras perspectivas que antepongan los derechos de las audiencias para estar bien informadas. Me remito, por ejemplo, a una cita de Miguel Vázquez, en que se refiere a los medios de comunicación en su responsabilidad de que tienen un papel determinante en la erradicación o en la consolidación de actitudes y de comportamientos excluyentes y sectarios, pues son ellos, los medios de comunicación, los que construyen, a veces sin ser explícitos o a veces sin que lo hagan de manera intencional, los valores sociales determinantes, los valores sociales dominantes o aquellos imaginarios sociales que para bien o para mal ponen en crisis a las sociedades. Todas las personas que colaboran en el proceso de construcción del mensaje informativo deben cuestionarse entonces hasta dónde es necesaria la reproducción de imágenes explícitas para poder contar una historia. Es decir, estamos obligados a regresar a las bases y preguntarnos cómo éstas abonan a explicar una noticia, o si por el contrario, estamos más bien alimentando el morbo por la singularidad de estos hechos. Pero nosotros hemos normalizado la violencia a tal grado que en el periodismo ya no sabemos distinguir entre los valores que nos permiten separar la supuesta objetividad y neutralidad para contar una noticia, es decir, incluso esta supuesta distancia que debemos de tomar sobre los hechos, y el interés por atraer a la audiencia de forma responsable, ¿no? Es verdad, y esto es cierto, estamos ante un desafío sumamente complejo, pero también lo es el superar la narrativa del horror, la narrativa de los verdugos y del capital político que esto pueda significar para los intereses particulares. Quiero terminar con una reflexión tomada del periodista colombiano Javier Darío Restrepo, para quien la violencia no puede convertirse en un espectáculo para satisfacer la curiosidad y el morbo del público. En este sentido, la publicación de imágenes macabras de muertos, heridos y actos violentos destinadas solamente al aumento de las ventas pervierte la profesión y degrada a los receptores de la información. Por lo tanto, la publicación de información sobre la violencia no puede estar inspirada en el afán de hacer negocio. Estas informaciones cumplen su función de servicio público cuando le muestran lo que está sucediendo, explican por qué sucede, ¿no? Nos ayudan a comprender, a abrir los ojos para ver el daño que sufre una sociedad en el presente y las consecuencias de estos hechos que pueden ocurrir o que nos pueden traer para el futuro. Tal información no es la información violenta, la respuesta para curiosos y morbosos, pero sí es un aporte inteligente para hacer entender los hechos, ¿no? Entonces tenemos que saber ser muy inteligentes para poder presentarlo, ¿no? Además es una información que se convierte en un estímulo permanente para la acción, acciones que pensamos que deben ser positivas. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Muy interesante, doctor, esta reflexión, y nosotros privilegiados con tus análisis semanales. Creo que pones el dedo en la llaga porque creíamos que lo habíamos superado. Recuerdo cuando ustedes ambos eran muy, muy pequeños, que nació La Jornada, que me parece que fue uno de los primeros medios donde no había nota policíaca. Y la nota policíaca se abordaba desde un punto de vista de investigación, y donde, por ejemplo, había un asesinato y aparecía un rasgo, por ejemplo, ¿no? En una fotografía era un rasgo, no sé, la escena del crimen o algo ahí como medio difuso. Y pensamos
que eso era lo normal, que ya estábamos en otro momento, ¿no? Pero de repente aparecen estos segmentos informativos que nos hacen recordar que la barbarie sigue ahí expuesta en los medios, ¿no? Como también, perdón, recuerdo también el caso de que aquí no quisimos reproducir tampoco los tweets de Salinas Pliego, precisamente porque eran denigrantes en todos los sentidos. Así que parecía que ya lo habíamos superado, ¿no? Y parece que falta mucho, ¿no? Y parece que todos estos años, creo que bueno, a los tres nos tocó en la zona noreste un ambiente muy hostil para el ejercicio periodístico y para la sociedad en lo general. Y creo que en el caso de Ángel y mío, que nos tocó también iniciar la carrera periodística en medio de este clima violento, y que hemos estado los tres también en todos estos foros y todas estas iniciativas, y en el momento que se presenta un caso como estos, ¿no? O que se vuelven mediáticos o que se vuelven populares, porque casos hay creo que todos los días, pues parece que se nos olvida, ¿no? Que nadie aprendió nada sobre cómo debemos manejar estos temas, sobre todo por respeto a las víctimas y lo de lo que hablamos ahorita también respecto a la dignidad de las personas como tal, ¿no? Aun cuando no sean víctimas o familiares de las víctimas, ¿no? Más bien como audiencia, ¿no? Que somos en lo general. Claro, así es. ¿Algo que agregar, Nakamura? No, comparto lo que decía el doctor Lemini. Parece que cuando ocurren estas situaciones, estos hechos terribles, se nos olvidan todos los protocolos, todos los acuerdos, ¿no? Todos los tratados que los medios de comunicación han firmado justamente para dar este sentido de responsabilidad social al momento de informar sobre hechos violentos. Y parece que lo que reina es el imperio del clic, ¿no? El imperio del rating. Vale más una vista, ¿no? O un clic en tu sitio o que te vean en televisión a todo lo que tú te hayas comprometido previamente a no volver a hacer, ¿no? En el trato de la información y hechos sumamente dolorosos como el de estos jóvenes y estos videos también que se dieron a conocer en cadena nacional. Y justo nos dice Frida Guerrera, dice desde el 2006 que me dedico al tema del feminicidio, hemos invitado a medios